Hola a todos, bienvenidos. Este es el podcast de los escritores. Acá estoy, como siempre, con Diego Balbuena. Hola, hola. Y yo, Edgar Medrano, y vamos a estar hablando un poco en relación pues a la Feria del Libro que comienza. ¿Cuáles son las fechas, Diego? 25 de abril, 6 de mayo. 6 de mayo, sí. Entonces, ¿cómo serán las cosas hoy, Diego? Pues Medrano, yo quiero que me cuente y les cuente a nuestros escuchas usted qué experiencias ha tenido sobre todo las anteriores ferias del libro en las que usted ha ido. ¿Cuál ha ido? Cuente. Yo llevo que más o menos unos 4 años yendo a ferias. Listo. Y me acuerdo más de que comí unos heladitos muy ricos San Fermín. Estos heladitos que son como de leche, feijoa, ese tipo de cosas. Recuerdo que unas impulsoras del tiempo por todas partes intentando meter suscripciones, pero que haya tenido algún acceso como y obvio, y recordar el gran pabellón que ya está montando Penguin, porque Penguin ya monta un pabellón gigante en el que pues ellos manejan sus autores y sus publicaciones, pero que yo en algún momento haya sentido que salí con algún texto especial o que haya tenido alguna experiencia literaria dentro. No, de hecho yo el año pasado yo fui y porque me dieron la entrada gratis y fui como par horas y dije, no, esto acá no hay nada para mí, no me pierdo nada viniendo acá, que yendo a la Lerner con más tiempo o a Lubina hablando con un librero o algo así. Incluso el año pasado, ya que usted menciona a los amigos de Lerner, durante la semana y media que dura la feria, ellos en sus almacenes estaban haciendo unos descuentos mayores, superiores a los descuentos que a veces hacen ellos. O sea, era más rentable definitivamente comprar los libros en las tiendas que dentro de la misma feria. Sí, yo tengo como la misma impresión que usted, la verdad. Yo los últimos años, que habrán sido como los 3 tal vez, he ido a la Feria del Libro como quien entra uno a un centro comercial. Sí. Entonces uno arranca a vitrinear y pasa y ve y como que hay cosas bonitas y hay cosas chéveres, pero uno solamente está como un mero espectador, es decir, y yo siento que la inmensa mayoría de gente lo está, es decir, o sea, uno ve gente con lo de siempre que el de las ferias, ¿no? Una bolsa que por lo general es de Planeta y está llena de folletines y de basura, básicamente, de separadores, flyers y un algodón y una bomba y una caricatura suya y su nombre en un arroz. Qué clásico ese. Entonces, yo creo que hoy nuestra charla pues quiere un poco apuntar a eso, ¿no? Como venga a ver qué está pasando o a qué juega más o menos, como para que también nosotros reflexionemos y dejarles las reflexiones a ustedes, escuchas, de qué o para qué pues una feria del libro de Bogotá, ¿cierto? Dentro de, bueno, la feria tiene como muchas actividades alrededor de los pabellones y sus libros, es decir, entrevistas y bueno, tienen un montón de actividades, charlas, conversatorios, algunos cobrados, algunos gratis, pero me parece interesante señalar ese espacio en particular reservado al invitado de honor de cada uno de los años. Y yo considero, al menos yo disfruté más bien, el último que disfruté mucho fue cuando invitaron a Brasil. Yo no tengo registro de ese cuándo fue. Ese habrá sido, no, bueno, usted sabe que las fechas y yo tengo muchos problemas. No son amigos, sí. No somos amigos, entonces. Pero ese año que estuvo Brasil, se armaron un pabellón visualmente muy, muy bello, muy bueno. Y pues era como, había un documental de Clarice Lispector donde a ella la entrevistaron y como que hablando de su literatura y su escritura. Y como que ver como la presencia, o sea, que uno encontrarse como con todos esos autores brasileros importantes, la misma Clarice, Guimarães de Rosa, ¿cómo se llama el otro? Hay otro importante de esos 3. Eso me acaba de ir. Bueno, lo dejo. Entonces, como que ese pabellón funcionaba para lo que estaba hecho, es decir, ese acercamiento como a esa literatura extensa, además, libros en portugués, libros en bilingües, en español, traducciones. Entonces dije, oye, interesante este acercamiento a través del pabellón invitado de honor.
Pero luego, si no fue el año, fue un par de años después, cuando estuvo Holanda. Ese pabellón fue muy chistoso porque yo recuerdo, así como usted y los helados San Fermín, yo me acuerdo de que en ese pabellón lo que uno encontraba era Heineken, y pusieron como un mini auditorio dentro del espacio, sí, y habían invitado a unos holandeses a hacer una charla sobre movilidad. De cómo nos movemos en bici y todo el cuento. Sí, sí, claro. Oiga. Y yo como que dije, pues interesante, pero acá no se... Pero, sí, pero acá ajá. no es. Y cuando uno se acercaba ya a la sección de libros, que siempre estaba controlada por la misma fondo que controla eso, los libros eran absurdos. Era la biografía de Johan Cruyff y eran los poemas de Cés Nootboom, porque parecía que era el único escritor holandés importante, o al menos que nosotros conocíamos y que la gente podía comprar, porque además era pues premio Nobel. Sí. Pero el resto era un montón de biografías y el resto era un relleno de libros de cualquier lugar del mundo. Entonces yo ahí dije, ¿y esto qué contiene? Es que eso me hace acordar de el año pasado fue Argentina el invitado, ¿no? Uh-huh. Y me hace acordar lo mismo, me hizo acordar por el Cruyff, porque todo estaba apuntado a hablar de fútbol. Era algo así como: Argentina hace el primer gol en la Feria del Libro, Argentina abre la banda para la Feria del Libro. Todo era así, y cuando uno iba, sí era como una relación de como medio futbolera, para, no sé si es una intención de atraer gente o para que se sienta accesible, pues porque malo bien acá la gente pues sí, vemos mucho fútbol. Entonces como que sí, ese es el acercamiento a la literatura, pero pues obviamente no sé qué tanto valor estético pueda tener la biografía de un jugador de fútbol, ¿no? Digamos en el caso de Cruyff. Sí, de hecho la experiencia que tuve con el pabellón de Argentina en el pasado fue, claro, no entraba y encontraba como ese arco, y entonces bueno, una cosa futbolera impresionante, que de nuevo uno como que entraba en ese pabellón y uno no sabía exactamente en dónde era dónde estaba uno. Interesante la sección, creo que donde estaban los ¿cómo llamas así? Los cómics, digamos, que estaba que Fontana Rosa y estaba también Liniers, sí, o sea, sí. Como que esa sección me pareció como que dije, está interesante, porque además eran como en sus cuadritos muy además asépticos y todo, pero pues estaban presentando como sketch, digamos, de todos estos dibujantes argentinos, en donde me parece que ese fue como una de las grandes atracciones de hecho de ese pabellón. Pero definitivamente el libro, yo siento que dentro de la Feria del Libro el libro empieza a quedar como relegado, al menos en esos espacios importantes. Es decir, si invitan a un país y entonces terminan, o sea, que es más relevante, no sé, que traen carne directo de Mendoza, yo no sé dónde hacen los criaderos de carne en Argentina, sí. Pero que eso termine pesando mucho más que los libros que se pueden ofertar, siendo que es una feria del libro. Entiendo la estrategia comercial, pero si yo empiezo a perder de vista el libro, pues hombre, yo exactamente que estoy yendo cuando además le pago de entrada, si no soy estudiante, si no tengo ningún beneficio, 10,000 pesos. Hasta más, ¿no? Puede ser hasta más. Sí, digamos, y en ese orden yo lo que pienso es que al final de cuentas la feria no es un libro para que se consuman libros o que se compran libros, aunque supuestamente las cifras están en aumento, sino que son cifras para legitimar ciertas editoriales y ciertos autores. Porque digamos lo que usted dice, llegamos y vemos a Fontana Rosa, vemos a Liniers o vemos a Nootboom cuando habla de Holanda. No se trata de tanto de consumir de ellos, sino que poner el nombre en la cabeza de ciertos públicos, claro, para que estén, claro, yo lo vi en la feria, yo lo vi en tal parte, mi amigo también lo vi en tal lado, y ahí sí compramos textos o publicaciones de estos autores. Seguramente las búsquedas en motores de búsqueda, perdón la redundancia, ahí se van a disparar. Y de eso se trata, consolidar nombres, consolidar editoriales, y en la misma programación lo comprueba. Veíamos ahora con Diego de la programación del 2019, digamos, y donde había una editorial independiente, donde había un espacio para un escritor emergente. Entonces simplemente es consolidar el campo literario, algunas voces del campo literario colombiano, que aparte que son pocas, son las únicas que estaban ahí, y aparte de eso intentar jalar algunas de afuera, como para intentar potenciar ese capital simbólico de los de acá, porque generalmente traen a los de afuera y, como vimos, modera algún local, ¿sí? Modera alguna voz conocida local,
articulando con los de afuera en relación a algún tema, que pues como está el tema es Colombia, el tema es el Bicentenario, pues como que Diego ahora ha notado muy bien que era una perspectiva como histórica de lo que es la literatura de acá, ¿no? A propósito de lo que usted dice como de los autores locales, y pensando un poco en la feria del año pasado, yo siento que dos editoriales que ya hoy ya tienen su nombre establecido, como son Laguna y Tragaluz, están haciendo un trabajo interesante. Pero claro, digamos, cuando uno lo ve en términos de porcentaje y de representatividad espacial, solamente espacial, de cuánto ocupan dentro de ese lugar, es mínimo, es ínfimo. O sea, es una esquina en uno, es casi medio en el otro, sí. Y ambos tenían luego un espacio, digamos, como alterno, no es el alterno principal, en los pabellones del fondo, donde precisamente le han dado un espacio a, ¿cómo se llama eso? Es como la unión de editores y editoriales independientes, que además es un poco, no sé, es trágico. Yo lo llamo trágico porque cuando pasé en la feria del año pasado, ese stand realmente es pequeño para todos los nombres que agrupa. Es decir, ellos tenían las publicaciones que agrupaban, pero digamos que de decorado estaban los nombres y los logos de todas las editoriales independientes que agrupaban. Entonces, le puedo decir que podían ser más de 100 perfectamente. Entonces debe ser un montón de loguitos pequeñitos en enormes cantidades y supremamente pequeños y apiñados. Y yo dije, pues para toda esa gente le están dando un espacio de 3x2. Finalmente ese es el peso que para la Feria del Libro tiene el libro independiente. Como ustedes les permitimos el espacio, pero sabemos que no son rentables. Rentables las editoriales que ya están consolidadas y los vendedores que están consolidados y que pueden asegurar ventas grandes a pesar de que nadie ya tiene ahí precios de venta, precios de feria. No. O sea, los precios son casi los precios de tienda. Sí. Y ya, y entonces es como pues asegurar un índice de ventas superior en 15 días. Sí, digamos que en relación a los precios, hace unos días se estaba charlando pues con la gente de la maestría de estudios editoriales y pensamos en eso, porque una feria no tiene precios de feria, ¿sí? Entonces, y pues digamos como una es casi una cuestión lógica, ¿sí? Pensábamos que a una editorial no le interesa depreciar a su autor, ¿sí? Sí. Ejemplo, no sé, digamos poner Murakami, el último que lanzó estaba en 50,000 pesos, lo último es que lo vi recién lanzado. ¿Qué pasa si para una editorial, pensando en el capital simbólico de su autor, claro, si dice cuesta 30,000 pesos, pues para la editorial está depreciando lo que significa tener Murakami para su sello? Claro. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, antes le interesa es valorizar a su autor, entonces no lo va a dejar más barato nunca. Lo que va a dejar más barato son los clásicos, es decir, las épicas griegas, o si hablamos de cuento a Poe, porque pues obviamente esa es gente que ya está consolidada y tiene un espacio en el campo editorial ya consolidado, que se lo ha dado la academia y los mismos públicos, y por eso es lo que puede salir barato. Pero un autor contemporáneo, vivo, jamás lo van a depreciar. Y de pronto ese es el tipo de literatura que por lo menos nosotros buscamos. Entonces por eso decimos, no, venga, pues que no hay rebajas. Pero vaya, compre la Ilíada por tercera vez, que le sale más barata. O lo que a veces le pasa a Anagrama en liquidación, que es su catálogo de ser, el catálogo de Anagrama es una cosa, tiene que ser impresionante, enorme. Sí. Porque además tienen varios premios adentro, ¿no? El Herralde lo publica Anagrama y todo esto. Y de pronto cuando usted pasa porque no es como un distribuidor, porque además Anagrama ahorita creo que ya lo compró, bueno, una de las grandes. ¿Eso no es Penguin ya? Sí, señor. Sí. Pero entonces hay un stand dentro de todo eso, de un montón de libros de Anagrama, que usted se acerca y le dicen libros a 10,000. Y uno dice como, hombre, me van a vender un Anagrama en 10,000 pesos. Pero usted empieza a revisar los nombres, sí, y usted jamás los ha escuchado. Exacto. O sea, sí, no hay una reseña de ese libro, no hay una entrevista de ese autor, uno no sabe si está vivo o está muerto, uno no sabe si es joven o viejo, porque además las fotos son en ese blanco y negro que uno no sabe en qué época las tomaron. Entonces, claro, uno llega y dice,
Sí, efectivamente hay un precio de feria, pero ¿de quién? ¿De quién? Que es casi lo mismo que le pasa a las editoriales independientes. O sea, a ellos les toca hacer ofertas, pues para mínimamente vender a alguien, porque es tanto y la tal cantidad que si no es como que ya tengan su nicho establecido previamente, difícilmente alguien nuevo se va a arriesgar a algo que no conoce, salvo que ya en el juego del libro objeto, pues algunos digan como, pues venga, o sea, vea nada más en la materialidad hay algo, exacto, que le llama la atención, que ya así nomás atrape al consumidor. Pero el resto es como tápese los ojos y empiece lo que va sacando y yo le voy facturando, fin. Exacto, y es que la misma feria está pensada para eso, porque no es casualidad de que esos chicos estén al fondo en relación a los grandes, claro. Porque pues por eso mismo, digamos que como los grandes, ellos son los que tienen acumulado estas personas que ganan premios, estas personas que si las entrevistan, que tienen en reseñas, estudios académicos, pues tienen el espacio donde la gente llega más fácil. Claro. Sí, es extraño que toda se llame feria. Sí. Por eso yo estaba pensando que esto que han jugado mucho con el nombre, le llaman fiesta del libro. Ah, claro. Porque ahora en Medellín se llama así, en el Chocó hay una y sí, también se llama fiesta. Acá le siguen llamando feria, pero de feria poco. Claro, y de hecho ya además la sintetizaron para adecuarla a los tiempos contemporáneos que vivimos, porque ya es la FIL de algún lugar, ¿no? Sí. O sea, porque ya así en todos los países, al menos de habla hispana. Y si no hace el examen, ya raro que alguien diga Feria Libro, ¿no? ¿Fue a la Filbo? Sí. La Filbo. Exactamente, sí. Entonces, claro, ahí hay una transformación también de cómo comprender ese espacio. Entonces, simplemente usted está yendo a un centro comercial itinerante, donde, pues, si usted en ese fin de semana o en alguno de los dos fines de semana que le coincida, pues usted arma un plan de familia y va a comer a la plazoleta. O digamos como pasa en nuestro caso, y que como es un espacio que está acumulando todo este capital literario, y nosotros que vivimos de esto, pues uno dice, venga, yo tengo que ir. Claro. Porque yo cómo voy a dejar de ir a una feria de libro, siendo que yo me dedico a la literatura, ya sea desde cualquier tipo de perspectiva. Claro. Es casi imperdonable. De hecho, sí. Como que se vuelve social, ¿no? Como, ¿no has ido a la feria? ¿Tú? Precisamente tú no has ido. Entonces, pero si tú escribes, si tú das talleres, si tú estás en una maestría y tal cosa, tienes que estar allá. Los invitados, por Dios, ¿no has escuchado ese cartel de invitados? Entonces me dice como, hombre, pues bueno, ya lo he escuchado varias veces, ya ¿qué dicen? Pero pues uno no puede decir tampoco eso, porque pues lo que siempre termina pasando es que uno termina pasando de arrogante. Sí, cierto. Pero bueno, volviendo un poco al tema, claro, nuestra conmoción mayor de la feria de este año es que el invitado somos nosotros mismos. Léete, porque eso, y su logo, su lema es léete. Porque acá, aparte de la grabación, tenemos en pantalla pues la página de la Filbo, y por todo lado es léete. Léete. Y gente mirándose las manos, básicamente. Sí, ni siquiera tienen un libro, sino están leyendo las líneas de las manos. Es decir, somos un país esotérico. Es lectura esotérica a lo que nos invita la Filbo. Y de todo, ¿no? Hay mujeres, niños, afros, todo leyendo la diversidad, las manos. De eso sí, ante todo. Lo esotérico trasciende edades y razas. Entonces, claro, cuando hicieron público pues esto de que para este año, y a propósito del bicentenario, de otro bicentenario que estamos celebrando, el segundo de hecho, pues éramos nosotros mismos, Colombia, 200 años. Claro, uno se pregunta como exactamente a qué me estás invitando, es decir, va a ser una lectura de toda la historia o solo del momento, que son opciones, pero se nota que el énfasis que le quieren dar es efectivamente como reconocer qué estaba sucediendo en ese 1819 y sus alrededores temporales.
Yo no sé cómo van a hacer para atraer a público con esa premisa. Sí. Me parece que es muy, o sea, es decir, además recordemos que hasta el año pasado, este año, se volvió a aprobar para la educación pública la clase de historia. La clase de historia. Sí. Es decir, llevamos una generación y media que nunca ha pasado por algo que se llama la historia. Y esta feria le apuntó a eso, a la historia. Y la gente que no sabe qué es eso, lo único que piensa es que lo viejo es aburrido. Entonces, en ese orden a mí lo que se me ocurre, y pues así de golpe, es que lo que haría sería atraer un público académico prácticamente, sí, es decir, gente que está más metida en universidades, en programas ya sea de literatura, historia, filología, filosofía de pronto, sí, pues sí también, pero digamos así un público más casual. Está difícil en el orden de ideas que me puede plantear acá Diego. Claro, entonces lo que uno puede empezar a sentir es, bueno, al menos le hacían fila al pabellón de Argentina el año pasado, casi que por nombre. Sí. Como a ver si de pronto adentro se encontraban a Messi, una huevona así. Pero ahorita no se van a encontrar a nadie porque todo el mundo está muerto. Es decir, usted va a ese pabellón porque va a ver el pasado. Y yo no sé eso qué tan atractivo podrá ser para el público, como insisto. Podrán ir a lo que hacen siempre. Entonces voy al pabellón de caricaturas, voy al pabellón donde hay anime. Que obedece a lo que decíamos, que es un plan más de como para de esparcimiento, pero que no sea un plan de acercarse al mundo literario que puede ofrecer pues las editoriales. Que además ese concepto que usted señala de acercarse a la literatura, sí, en este caso está volviendo algo literal, ¿no? O sea, me acerco a los libros. Me acerco a libros impresos. Me paro al lado. Me acerco a estantes llenos de libros impresos. Los toco, si es el caso. Y yo puedo decir, me he acercado a la literatura, pero me puedo ir sin haber leído y sin haber comprado un solo libro. Obviamente está la discusión del costo de los libros en relación al Producto Interno Bruto, pues, colombiano, ¿no? Que con un mínimo que uno dice, o sea, con ese mínimo puedo comprar 6 libros y se me agota el sueldo. Me parece que también ese es como uno de los argumentos para decir, pues, el libro no puede hacer parte de mis gastos mensuales, lo cual es claro. Pero entonces, ¿para quién está dirigida la feria? Pues es como, voy a abrir esa puerta para que entre el primero que se por acá. Es que ahí es cuando empiezo a pensar hasta, digamos, de las posibilidades de lo digital, ¿sí? Digamos, de cómo eso también ha afectado estos espacios. Digamos, Diego habla que, digamos, que el problema digamos, de lo que se gana en relación a los bienes culturales que se pueden consumir, ¿cierto? Pero digamos que mediante lo digital, usted mediante un teléfono puede estar consumiendo un montón de cosas de manera gratuita en principio, y contenidos valiosos. Entonces, cuando lo pienso de esa manera, digamos que tal vez esas personas que puedan consumir bienes culturales gratuitos no se acercan a una feria. Entonces una feria acerca más es un público más tradicional, un público que le interesa el papel, un público que le interesan de pronto contenidos más conservadores. Y eso hace parte del capital cultural y simbólico que acumula a final de cuentas una feria, porque lo digital sí logró atravesar eso y ha separado a otros públicos, a otras partes, hasta en espacios más íntimos, más personales, que no tienen necesidad de ir yo para qué voy a una feria, ¿sí? Claro. Sí, también tiene, o sea, juega como con el factor de popularidad también de sus invitados, ¿no? O sea, quién es el que mueve más, quién es el que jala más, qué nombre pesa más que otro, de pronto que ese que pesa mucho jale a los 3 o 4 que nadie los conoce o solo tienen por ahí un par de fans. Sí, creo que empieza a jugar mucho como con... ¿Qué es eso? Como con el entretenimiento también, porque es como lectura como entretenimiento, me parece finalmente un poco el concepto, ¿no? Sí, de acuerdo. Estamos llegando como a ese punto. Entonces, no decimos que esté bien, no decimos que está mal, creemos que es lo que está haciendo la feria, ¿no? O sea, vendernos la idea de que la lectura también te divierte.
Sí. Y que lo puedes encontrar en un libro físico, porque además promueven la venta del libro físico por encima de la venta de cualquier libro digital. Entonces sigue, diviértete hojeando y comprando libros, cualquiera, no importa, que el contenido ya es infinito, comillas. Sí, comillas. Sí, entonces, bueno, igual ya estaremos. Sí, allá estaremos. Allá estaremos en la feria. Y fijo, tendremos otro programa hablando de cómo nos fue allá. Claro que sí, nosotros estaremos después, bueno, en esas mismas fechas tal vez, hablando un poco de qué es lo que estamos por ahí encontrándonos, topándonos en la feria del libro de este año, donde el invitado es Colombia 200 años. Nada, los invitamos pues a que ustedes también nos comenten acerca de sus impresiones sobre la feria de libros. Nos interesa mucho saber cuáles son también sus percepciones y apreciaciones sobre el libro, sobre ir a una feria, a la feria del libro, cómo les ha ido, qué tan bueno les parece, qué tanto se aburren o qué tanto lo disfrutan. Por favor, coméntenos. Sí, háganlo saber, sobre todo porque, digamos, de lo que hablamos de hablar con Diego, yo siento que esta opinión no es muy popular. Yo lo siento. Sí, yo siento que no somos los más populares aquí hablando de la manera que hablamos, entonces pues háganos saber qué piensan de esto. Si están en la misma línea, si dicen que somos unos mierdas enteros, pues está bien también. Está muy bien también, sí. Entonces, para eso es este espacio. Sí, para eso es este espacio. Hasta acá llegamos los no escritores. Edgar Medrano se despide. Diego Albuena. Que estén bien. Ahí nos vemos.